buenos días. No, perdonar antes que nada porque había habido un problema al cargar la presentación que ya está resuelto. Bueno, luego claro, antes que empezar, quería manifestar mi sincero agradecimiento pues al Comité Científico en particular y a la organización, a la Junta Directiva de la Sociedad, pues por haberme invitado a dar esta charla, que es un honor para mí estar aquí esta mañana. Entonces, a ver. El puntero está aquí, ¿no? Sí, bueno. Pues la hemorragia digestiva es una patología frecuente, de hecho, la complicación más frecuente, urgente de la patología digestiva, y aunque su incidencia ha ido disminuyendo, o sea, el de la hemorragia digestiva alta, mientras que ha aumentado el de la baja, pues sigue siendo todavía una incidencia respetable. La mortalidad de esta entidad, de este síndrome, también ha ido declinando en los últimos años. Y este es un estudio epidemiológico inglés, británico, que lo ilustra muy bien. Veis que es una base de datos epidemiológica con muchos pacientes, más de 50.000, que la cruzan luego con mortalidad, y se ve que tanto en la hemorragia no varicosa como también en la hemorragia varicosa, a partir de principios de la década pasada, del año 2002, pues se observa ya un descenso significativo de la mortalidad que se ha ido manteniendo a lo largo de los años y que se ha ido acentuando, de hecho. De tal manera que, en conjunto, la mortalidad en esta serie, en la hemorragia digestiva alta no varicosa, pues ha descendido desde una tasa de casi el 15% a finales de la década de los 90 hasta esta tasa actual de 13%, como veis es relativamente alta, pero se trata de una población no seleccionada de pacientes en las Islas Británicas, muy numerosa como habéis visto. Es decir que la mortalidad ha mejorado significativamente en los últimos años, pero sigue siendo una mortalidad todavía respetable, ¿no? Y en ese sentido, pues cabe recordar que este es un síndrome, la hemorragia digestiva, que tiene una variabilidad muy acusada, desde casos en los cuales la hemorragia es leve, es poco trascendente, que se autolimitan con necesitar muy poca cosa, a otros casos en que las complicaciones que ocasiona pues pueden ser muy graves y puede acabar incluso con la vida del paciente. Es decir que hay poblaciones, distintos estratos de poblaciones dentro del síndrome de la hemorragia digestiva alta, poblaciones de bajo riesgo y poblaciones de riesgo más alto que necesitan un manejo pues en distintas actitudes terapéuticas a tomar, pues diferente de un grupo a otro. Y en ese sentido es donde la utilización de escalas pronósticas pues nos puede ayudar a estratificar, a definir de qué grupo de pacientes estamos hablando de este síndrome, que como veis como sabemos, tiene una variabilidad pues muy grande. Entonces, en cuanto a las escalas pronósticas, hay diversas que vienen a utilizar casi siempre los mismos factores clínicos y endoscópicos, ¿no? Entre ellos pues está la edad, las comorbilidades, sobre todo pues la presencia de hepatopatía, de insuficiencia renal crónica, de cardiopatía, que son las que se asocian con más frecuencia pues a una mala evolución. Luego, datos referentes a la severidad de la hipovolemia, como los parámetros hemodinámicos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la hemoglobina o la urea, ¿no? que reflejan en cierta forma pues la severidad de la hemorragia. Y luego los factores endoscópicos, que también son bien conocidos, ¿no? Los signos de hemorragia y la localización de las lesiones o su tamaño. Con distintas combinaciones de estos parámetros, pues se han construido distintas escalas pronósticas con el objetivo de predecir también diferentes cosas. Normalmente hay que diferenciar si lo que queremos con una escala pronóstica es detectar a aquellos pacientes con más riesgo de mortalidad, si lo que queremos es identificar a aquellos con mayor riesgo de recidiva hemorrágica, o si lo que queremos es ver a aquellos que necesitarán o no una intervención, por ejemplo, una gastroscopia urgente, ¿no? Y entonces, según el objetivo, las escalas también pueden ser distintas. Así veis, por ejemplo, que en las escalas basales, en las
que se utilizan inmediatamente cuando el paciente ingresa o consulta urgencias, ¿no? Antes de realizar ninguna exploración endoscópica, y solamente con los datos clínicos y analíticos, pues hay dos de estas escalas que ya antes en una comunicación previa pues han presentado la experiencia que hay en Córdoba con ellas, ¿no? Y que lo que pretenden estas escalas principalmente en este momento es predecir si el paciente va a requerir o no va a requerir pues una intervención urgente, entendiendo como intervención urgente pues una gastroscopia urgente, una transfusión u otras intervenciones menos frecuentes así de entrada, ¿no? Luego están las escalas endoscópicas, principalmente la escala de Forrest, que lo que pretenden predecir es el riesgo que tiene de recidiva el paciente al hacer la endoscopia y, por lo tanto, seleccionar a aquellos pacientes que necesitarán un tratamiento endoscópico o que no lo van a necesitar, pues porque el riesgo que tienen de recidiva sea mucho más bajo, ¿no? Y luego están las escalas ya completas, cuando ya disponemos de todos los datos, los clínicos, los analíticos, los endoscópicos, y que son estas escalas principalmente de aquí, la de Rockall completa, la de Baylor, Cedars-Sinai, que lo que en este caso ya pretendemos es identificar aquel grupo de población con más riesgo de fallecer y que será distinto el manejo de estos pacientes también de aquellos que tengan menor riesgo, ¿no? Entrando en algo más de detalle en cuanto a las escalas pronósticas basales, que como os decía son aquellas que nos permiten identificar de una manera inmediata, su disponibilidad es muy rápida cuando el paciente ingresa en urgencias, y lo que pretenden es identificar a aquellos que van a necesitar pues una intervención urgente. Ya os decía que las dos que antes nos han presentado también los compañeros de Córdoba, pues que se han utilizado más en este ámbito son el Rockall preendoscópico y la escala de Blatchford. Una escala de Blatchford de 0, pues significa que el paciente tiene una urea y una creatinina normales, que tiene una tensión arterial sistólica por encima de 110, una frecuencia cardíaca por debajo de 100, que no tiene melenas que se demuestren en ese momento y que no ha presentado síncope, ni tiene hepatopatía ni cardiopatía. Cuando eso ocurre, el riesgo de que el paciente vaya a requerir una intervención urgente es muy bajo y en estas condiciones probablemente es posible, si no hay otra indicación coexistente que diga lo contrario, pues plantearse incluso el alta hospitalaria del paciente sin una endoscopia urgente, ¿no? Esta escala, la de Blatchford, ha sido superior a la de Rockall en estudios que lo han mirado específicamente, como este de aquí, que es un estudio inglés en el cual pues, lo demostraba. En este estudio, comentaros que hay un 16% de estos pacientes que se incluyeron, que era una serie de más de 300 pacientes, pues tuvieron una escala de, solamente un 16%, una escala de Blatchford de 0. Es decir, que la escala es útil para identificar a pacientes que no van a necesitar una endoscopia urgente o una transfusión urgente y que, por lo tanto, pueden ser dados de alta para ser estudiados ambulatoriamente, pero que discrimina a pocos pacientes, porque menos de un 20% en esa serie pues tuvieron una escala de Blatchford de 0. En el momento de la endoscopia, pues la que más se utiliza en la práctica clínica es la clasificación de Forrest. Se utilice a la clasificación o se describan los signos endoscópicos, lo que viene a identificar es aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de no controlar la hemorragia, de presentar una hemorragia persistente o recidivante y que por lo tanto necesitarán un tratamiento endoscópico, y que sabéis que los de más alto riesgo pues son el Forrest 1A, que sería la hemorragia arterial, la hemorragia arterial activa pulsátil, el 2A, que es el vaso visible no sangrante, el B, que es el coágulo adherido, que estos tres tienen tasas de recidiva hemorrágica, como veis, por encima del 10%, mientras que las úlceras limpias, por ejemplo, pues tienen recidivas pues muy infrecuentes, y por lo tanto el tratamiento endoscópico estaría indicado en estos de aquí, en estos tres, en el vaso visible, en el coágulo adherido puede estarlo, es más debatido, pero puede estarlo, o en la hemorragia activa, sobre todo en la hemorragia activa pulsátil. El Forrest 1B hace referencia a la hemorragia activa babeante, y ese criterio hay que diferenciar cuando es babeante del vaso, del fondo de la úlcera, que en ese sí tiene un riesgo alto de recidiva, o cuando lo que babea es el borde de la úlcera, que en esos casos no está indicado un tratamiento endoscópico porque las posibilidades de mala evolución pues son muy bajas. Aquí lo que os decía, ¿no? Cuando hay una hemorragia pulsátil, riesgos de recidiva de más del 50%, ves que van declinando pues según el signo endoscópico. Por lo tanto, esta escala nos permite seleccionar a los pacientes con alto riesgo de mala evolución desde el punto de vista de control de la hemorragia que necesiten un tratamiento endoscópico, ¿no?
Una vez ya hemos hecho el tratamiento endoscópico, ya entraremos en la situación en la cual, pues lo que más nos interesará saber aquellos pacientes que ya tenemos ingresados, que ya tenemos tratados, que ya tenían un alto riesgo inicial, de entre aquellos cuáles tienen más riesgo de fallecer, ¿no? Porque pueden necesitar pues un cuidado más estrecho, ¿no? Y aquí tenéis algunas de las variables que emplean estas escalas, algunas que se incluyen y otras que no, pero que, por ejemplo, la edad, ¿no?, o la presencia de la inestabilidad hemodinámica, pues son factores bien reconocidos que identifican a aquellos pacientes con más riesgo de fallecer, pero también el propio hecho de presentar una recidiva hemorrágica o el hecho, por ejemplo, de que la hemorragia ocurra en un paciente ingresado. Ese es un parámetro que normalmente no toman en cuenta las escalas, pero que se sabe que discrimina muy bien a una población de muy alto riesgo. Es decir, son pacientes que por el hecho de estar ingresados ya tienen alguna comorbilidad y que, bueno, pues realmente el pronóstico que tienen es muchísimo peor que el del paciente que ha venido ambulatoriamente, que ha consultado por la hemorragia ambulatoriamente. Y que en sí mismos son parámetros, algunos de ellos, pues que no incluyen las escalas, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a las escalas que más se han evaluado en estas circunstancias, que os decía, para predecir el riesgo de mortalidad, pues estas son las más frecuentes: la escala de Baylor, la de Cersei y la de Rockall completa, ¿no? Hay un estudio que las comparó y que concluía que la escala de Rockall pues era superior a las otras dos. Fijaros aquí que las cohortes de las cuales se derivan estas escalas, pues algunas de ellas son cohortes muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la de Baylor solamente 80 pacientes, 500 la de Cedar, 5.000 en la escala de Rockall. Y remarco este hecho para comentaros que hay una escala que ha aparecido más recientemente, la AIMS 65, que es una escala generada en un estudio multicéntrico en Norteamérica, ¿no?, y en el cual pues la cohorte de la cual se deriva la escala fue de más de 29.000 pacientes, ¿no? Vamos a ver un poco más en detalle esta escala de AIMS 65, que, como os decía, es una escala pronóstica de mortalidad principalmente, aunque también discrimina estancia hospitalaria y coste, y que el objetivo, bueno, uno de los objetivos que tenían al construir la escala fue que la disponibilidad de la escala fuera inmediata. No, por ejemplo, como con el Rockall completo, con las otras del Cedars-Sinai, que necesitan a veces, ¿no?, pues parámetros endoscópicos, parámetros de los cuales no se dispone de una manera inmediata. En esta escala pues se pretendía que la escala fuera de disponibilidad inmediata y que tan pronto como ingresa el paciente en urgencias pues se pueda ya computar el nivel de riesgo desde un punto de vista de riesgo de mortalidad que presenta el paciente, ¿no? Se generó, como os decía, en más de 20.000 pacientes y luego se validó en otra cohorte de más de 30.000 pacientes. Y estos son los componentes que, utilizando una metodología de regresión de CART, que es esta de aquí, que no vamos a entrar en detalle en ella, pero los componentes que al final identifica la escala para discriminar el riesgo desde el punto de vista de supervivencia, pues son estos que veis aquí: la edad del paciente de más de 65 años, una tensión arterial sistólica al ingreso inferior o igual a 90, una alteración en el estado mental, es decir, que haya cierto grado de confusión, ellos lo definen como un Glasgow de menos de 15, ¿no? Una albúmina de menos de 30, que este es un parámetro que generalmente no se ha incluido en otras escalas pronósticas, y un INR superior a 1,5. El INR es un parámetro que sí se ha utilizado y que identifica comorbilidad, porque principalmente identifica al paciente que tiene hepatopatía, por ejemplo, o al paciente anticoagulado, que está anticoagulado pues porque tiene cardiopatía. Y entonces, dando un punto a cada uno de estos 5 parámetros, como veis, algunos de ellos todos son de analítica inmediata o de la evaluación inicial inmediata del paciente, pues dando un punto a cada uno de estos parámetros, vemos cómo la escala discrimina bien el riesgo de 0. Por ejemplo, los pacientes que no tienen ninguno de estos parámetros y por lo tanto tienen un score de 0, pues la mortalidad en este grupo fue del 0%. Y veis cómo va aumentando y que aquellos que tienen todos los parámetros, que tienen los 5 parámetros que componen la escala, pues tienen un riesgo de mortalidad en las dos cohortes, tanto en la prospectiva como en la retrospectiva, de más del 20%. Es decir, que esta escala, que es de aplicación inmediata, pues realmente selecciona de una manera instantánea al subgrupo de la población con hemorragia digestiva que tiene más riesgo de mortalidad. Y este tipo de selección es importante porque este también es un estudio oriental del grupo de Hong Kong, en el cual también es un estudio muy numeroso con más de 10.000 pacientes incluidos, que
lo que se analizaba en este estudio pues es la mortalidad, las causas de mortalidad en las hemorragias digestivas de origen péptico. La tasa global de fallecimientos fue de un 6%, que es una tasa de una población relativamente seleccionada, como son aquellos pues, los que se incluyen en los estudios clínicos. Y lo que quiero destacar aquí en esta diapositiva es que, si os dais cuenta, todos estos pacientes son pacientes que se ingresaron porque tenían hemorragia digestiva, ¿no? Y aquí estamos analizando a los más de 500 que fallecieron, ¿no? Y lo que se ve es que el 80% de estos pacientes que fallecieron, pues fallecieron por comorbilidades. Solamente el 20% falleció por una hemorragia no controlada o por motivos derivados de un mal control de la hemorragia, ¿no? Como haber tenido que operar al paciente o haberle tenido que hacer un tratamiento endoscópico. Solamente el 20%, es decir, que el otro 80% son pacientes que fallecen con la hemorragia controlada. Y en ese sentido, pues esta escala que acabamos de ver, por ejemplo, ahora, que realmente identifica a los que tienen un alto riesgo de fallecer, pues nos discrimina mejor a estos pacientes, que son pacientes generalmente con comorbilidad. Este es un metaanálisis relacionando la comorbilidad con la mortalidad en la hemorragia digestiva, un metaanálisis que también incluye más de 30.000 pacientes y que demuestra claramente que la presencia de comorbilidades aumenta el riesgo de fallecer, y que también, al analizar por subgrupos, identifica que no todas las comorbilidades son iguales, y las que tienen más riesgo de fallecer pues son los pacientes con neoplasias activas en progresión, con enfermedad renal crónica y con enfermedad hepática crónica. Es decir, que todo ello nos identifica a unas poblaciones que tienen un más riesgo de fallecer y que muchas veces fallecen porque desarrollan complicaciones durante el ingreso. Esta es una serie de nuestro hospital en la cual evaluamos las complicaciones que presentaba el paciente tras haber sido admitido por un episodio de hemorragia digestiva. Veis que los separábamos según tuvieran o no tuvieran hepatopatía, y veis que los hepatópatas, pues, 60% tienen alguna complicación, pero en los que no son hepatópatas, un 40% tienen alguna complicación. Y hay algunas complicaciones que son recientes, que son relativamente frecuentes, quiero decir, como la insuficiencia renal aguda, que ocurría en pacientes sin cirrosis hasta en el 20%, es decir, en una quinta parte de los pacientes, o las infecciones bacterianas también en más del 20%. Y remarco esto porque seleccionar a los pacientes que tienen un alto riesgo de recidiva, luego todos estos pacientes que tuvieron complicaciones, si analizamos los subgrupos, todos aquellos que las tuvieran, cualquiera que fuera la que presentaran, si una infección, la insuficiencia renal aguda, una neumonía, una insuficiencia cardíaca, todos los pacientes que habían presentado alguna de estas complicaciones tenían una probabilidad de supervivencia al haberla presentado significativamente inferior que aquellos pacientes que no las habían presentado. Y todas estas complicaciones se desarrollaron durante el ingreso. Es decir, que cuando una escala pronóstica como la que hemos visto de Lane 65 nos identifica a un grupo de pacientes con riesgo de fallecer, lo que quiere decir es que nos está identificando a un grupo de pacientes con más riesgo de presentar estas complicaciones o otras que son las que hacen fallecer finalmente al paciente, y por tanto está discriminando a aquel paciente que necesitará pues una monitorización mucho más estrecha, ¿no? Pacientes que necesitarán, por ejemplo, pues, ser admitidos en una unidad de críticos o de semicríticos, que puedan tener una monitorización pues mucho más estrecha que en la planta de hospitalización normal, ¿no? Y es probable que si haciendo esto en el futuro pues consigamos mejorar esa mortalidad de la hemorragia digestiva, que como hemos visto todavía es respetable, aunque ha disminuido. Solamente hemos visto el 20% de los pacientes que fallecen con una hemorragia digestiva fallecen por la hemorragia no controlada. Pero, aunque son pocos hoy en día, son pocos porque se utilizan tratamientos hemostáticos endoscópicos principalmente, pero también farmacológicos pues muy efectivos, pues son un subgrupo de población que, aunque es más minoritario, sobre el que podemos actuar, ¿no? Y por eso vale la pena que tengamos en cuenta también las escalas que nos van a predecir una vez hayamos hecho el tratamiento endoscópico, porque hoy en día está claro que la clasificación de Forrest discrimina bien a los pacientes que tienen más riesgo de los que de mal control de la hemorragia, y que son aquellos que tratamos, ¿no? Los sangrados activos o vasos visibles principalmente. Pero luego, dentro de tratarlos, también es importante que identifiquemos cuáles de ellos, una vez tratados, tienen más riesgo de que el tratamiento vaya a ir mal, porque sobre esos también podemos actuar de manera preventiva para intentar evitar que vaya mal, ¿no? Normalmente las características que determinan más riesgo de un fracaso del tratamiento endoscópico pues son las que tienen relación con la severidad de la hemorragia, y que traducen en cierta manera el principal factor, que posiblemente es el tamaño del vaso afectado por la lesión, por la úlcera péptica en este caso, ¿no? Que es un parámetro
que por desgracia no podemos medir directamente, no se puede medir el tamaño del vaso, pero sí lo podemos hacer de forma indirecta empleando distintos parámetros. Y nosotros ya hace unos cuantos años hicimos un estudio en también nuestra unidad, en los cuales identificamos, por ejemplo, dos criterios endoscópicos que no tienen en cuenta la clasificación de Forres, pero que también identifican a un grupo de pacientes con alto riesgo de fracaso del tratamiento endoscópico, que son aquellos con úlceras, con lesiones de mayor tamaño, lesiones de más de 1,5 centímetros o 2, pues tienen más riesgo de fracaso, y lesiones dependiendo de la localización. La localización vulvar, se suele decir que en cara posterior, pero yo creo en general la vulvar, porque muchas veces es difícil diferenciar la cara, la vulvar selecciona un grupo de alto riesgo del fracaso del tratamiento endoscópico, o la otra es la localización subcardial, porque lo que traducen estos parámetros pues es que el riesgo de tener un vaso de gran calibre afectado pues es más alto, ¿no? En el bulbo posterior pues está la arteria gastroduodenal o la arteria gástrica izquierda pues en la localización subcardial, ¿no? Y el tamaño pues generalmente pues también traduce eso, pues más posibilidades de haber afectado un vaso de gran tamaño, que es el que nos va a producir el fracaso del tratamiento endoscópico. Hay otros criterios en distintos estudios como la comorbilidad también, la obesidad, la coagulopatía. Sí, no, ya acabamos. Bueno, entonces deciros que esos criterios pues nos pueden identificar a grupos de alto riesgo y en los de fracaso del tratamiento endoscópico sobre los que sí que podremos actuar. Este metaanálisis, no vamos a entrar en detalle en él, pero es un metaanálisis sobre el second look endoscópico, es decir, una segunda revisión endoscópica para tratar a los pacientes de riesgo, que en general sabemos que no es útil, pero que si nos fijamos en un estudio que esté aquí, que seleccionó a una población de alto riesgo, en esta población sí que es útil el second look. Y es posible que o el second look endoscópico o la arteriografía o la angiografía terapéutica pues puedan tener un campo en estos pacientes, una vez identificados, de alto riesgo de fracaso endoscópico. En este sentido, comentaros que en la actualidad hay 2 estudios randomizados que están en marcha identificando úlceras de alto riesgo de fracaso del tratamiento endoscópico para hacerles un tratamiento preventivo angiográfico para prevenir el fracaso de estos pacientes. Y ya para acabar, pues os vuelvo a poner aquí esta diapositiva que poníamos inicialmente, las escalas pronósticas, pues para diferenciar el estrato de riesgo que tiene el paciente, porque la estratificación del riesgo nos va a permitir identificar a aquellos pacientes de alto riesgo que necesitarán endoscopio urgente o aquellos de alto riesgo de mortalidad que necesitarán una monitorización más estrecha. Y, por lo tanto, estratificar el riesgo puede mejorar al final, que es lo que pretendemos, pues la mortalidad de estos pacientes. Bueno, pues gracias por la atención y hasta aquí lo que os quería comentar.